Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos a Reaper the Night. Hoy con un nuevo video, un resumen de Saw 6. El film empieza con la prueba de Simone y Eddie, interpretados por Tanedra Howard y Marty Moreau, respectivamente. Simone despierta y ve a Eddie frente a ella a través de la reja. Rápidamente despierta a Eddie y le avisa que no se mueva, pero él no hace caso y comienza a moverse desesperadamente. Al moverse, Jigsaw les dice que deben depositar carne para poder sobrevivir, debido a que son prestamistas de un banco quienes se aprovechan de la necesidad de las personas para cobrarles más intereses de lo que pueden pagar. Ambos tienen un arnés en la cabeza con 2 tornillos, uno a cada lado. El juego solo dura 60 segundos, los cuales deberán aprovechar para cortarse partes del cuerpo y ponerlos en una balanza. El que deposite más peso saldrá libre. Eddie, aprovechando su obesidad, empieza a cortarse grasa del abdomen y empieza a depositar esa carne. Mientras que Simone intenta cortar su brazo, sin éxito. Pero al ver que tenía muy poco tiempo, toma un machete de carnicero y corta su brazo izquierdo. Al depositarlo, el tiempo termina y resulta ganadora, en tanto que Eddie muere debido a que los tornillos le perforan el cerebro. Luego vemos los minutos finales del agente Strange, cuando es aplastado por 2 paredes al final de Saw de Mark Hoffman. Costas Mandylor sale de la caja de cristal y se acerca a ver los restos del cuerpo triturado de Strange, percatándose de algo en el techo. William Aston, Peter Outerbridge, es el vicepresidente senior de membresías y reclamos en una compañía de seguros médicos llamada Umbrella Alt. Posee un equipo de 6 ejecutivos que, junto con él, se encargan de encontrar errores en los requerimientos de los enfermos para negarles el apoyo financiero y así evitar desembolsos de parte de su empresa. Prioriza mucho su trabajo, inclusive desecha los planes que tenía para festejar el cumpleaños de una mujer, a la que llama cariño, para quedarse a trabajar. Lo vemos conversando con Debbie, Caroline Cave, la abogada de la compañía, con la que está revisando el argumento que William deberá declarar en un juicio, pues ha sido demandado por la familia de Harold. George Newbern, uno de los pacientes que, por haberle sido negado el apoyo financiero para su curación, ha fallecido. En un flashback vemos el enojo de Harold y la desolación de su esposa y su hijo cuando William le negó el apoyo. Hoffman está revisando la cinta del juego de Simone y Eddie, y es notificado, por el departamento de policía, sobre el juego de estos, por lo que acude a la escena del crimen. Ahí es recibido por Dan Erickson, Mark Rolston, quien le informa que han encontrado huellas digitales de Stram en la escena del crimen. Le revela también que la agente Lindsay Pérez, Athena Carcanis, quien se sospechaba muerta por un muñeco Billy explosivo en Saw 4, está viva y trabaja con Erickson en el caso. El anuncio de su muerte fue hecho por Erickson para garantizar su seguridad. A pesar del malestar de Hoffman, los 3 acuerdan en trabajar juntos en el caso. Es una película muy buena y te la recomiendo mucho, está muy buena para ver. Si te gustó, suscríbete, dale like, comparte y comenta, es muy importante saber tu opinión. Esto es Reaper the Night.